Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Valkiris y para todos ustedes que nos visitan por primera vez, este es tu canal WTV, un canal a través del cual estamos avanzando en lo que es el Babel Challenge 365, un challenge que cuenta con una página de Instagram. Pondré el link en la caja de descripción aquí debajo de este video para que de esta forma pueda ser parte del avance del challenge. ¿En qué consiste el challenge, Walkie? Bueno, te explico. Diariamente estaremos subiendo un video a través del cual queremos leer 2 capítulos de la Biblia y queremos lograr leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis en un lapso de 365 días. El enfoque no está en los 365 días, pero sí en crear el hábito de leer diariamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos nutre, porque es verdaderamente enriquecedora para todas las áreas de nuestras vidas. Para todos ustedes que ya conocen el concepto y ya forman parte de nuestras familias, muchísimas gracias por su aporte, gracias por su sintonía, gracias por seguir a pie de guerra, gracias por seguir con esa determinación con la cual empezamos este challenge y gracias por todos los videos que ustedes han compartido, gracias por el amor, los quiero mucho. En el día de hoy seguiremos avanzando lo que es el libro de Levítico. Vamos a estar leyendo Levítico 9 al 11, ayer leímos del 7 al 9. Y si usted no pudo ver el video anterior, le invito a que vea ese primero para que de esa forma pueda entender el avance de la lectura del día de hoy. Como es de costumbre, antes de leer la palabra del Señor, le mostramos, reciba, le mostramos reverencia al Señor a través de una corta oración. ¿Me acompañan? Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias, gracias Señor. Gracias, Padre, porque por encima de cualquier cosa que podamos pedirte, Señor, tenemos más que agradecerte que tú que darnos, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Dios mío, porque tú eres Dios. Gracias por ese sacrificio inmerecido en la cruz del Calvario. Gracias por tu cobertura y tu guianza. Gracias, Padre, porque aun siendo imperfectos, tú anhelas y quieres siempre, Dios mío, tener una relación con nosotros que somos tus hijos y tus hijas, Señor. Gracias porque aún nuestros errores no te alejan de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Revélate a nosotros a través de la lectura del día de hoy y todo esto te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia, libro de Levítico, capítulo 9 al 11, versión Dios habla hoy. Déjame ver, no sé qué le pasó a mi computadora, que se fue para otra versión. Levítico 9 al 11, versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Aarón inicia su sacerdocio. Al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón, toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero sin defecto para ofrecerlo en holocausto y preséntalos ante el Señor. A los israelitas dile que tomen un chivo como sacrificio por el pecado, un becerro y un cordero que sean de 1 año y que no tengan ningún defecto, para ofrecerlos como holocaustos, y un toro y un carnero, para matarlos ante el Señor como sacrificios de reconciliación. Que traigan también una ofrenda de cereales amasada con aceite, porque el Señor se les va a manifestar hoy. Los israelitas llevaron hasta delante de la tienda del encuentro lo que Moisés había ordenado, y toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Entonces Moisés dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado, háganlo, y el Señor se manifestará a ustedes con gran esplendor. Luego le dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y presenta tu sacrificio por el pecado y el animal que vas a ofrecer en holocausto para el perdón de tus pecados y de los pecados de los israelitas. Presenta también la ofrenda de los israelitas para el perdón de sus pecados, tal como el Señor lo ha ordenado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro que ofrecía por sus pecados. Enseguida sus hijos le acercaron la sangre y Aarón, mojando sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó la sangre restante al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y la parte grasosa del hígado del animal sacrificado por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento.
Aarón degolló también al animal que se ofrecía en holocausto, y sus hijos le llevaron la sangre, y con ella roció Aarón los costados del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos cortados del animal que se ofrecía en holocausto, y Aarón los quemó sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas y las quemó en el altar, lo mismo que el animal entero. Aarón presentó también la ofrenda de los israelitas. Tomó el chivo, que era el sacrificio por el pecado del pueblo, y lo degolló, ofreciéndolo por el pecado como había hecho con la ofrenda anterior. Al presentar el animal que se ofrece en holocausto, lo hizo según lo establecido. Luego presentó la ofrenda de cereales, de la que tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además de los holocaustos de la mañana. Aarón degolló también el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como sacrificio de reconciliación. Sus hijos le entregaron la sangre y él roció con ella los costados del altar. También entregaron las grasas del toro y del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasosa del hígado, y pusieron las grasas junto con los pechos. Entonces Aarón quemó la grasa en el altar, pero con los pechos y los muslos derechos solo celebró ante el Señor el rito de presentación, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Aarón levantó sus manos sobre los israelitas y los bendijo, y después de haber presentado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de reconciliación, se retiró del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y al salir bendijeron a los israelitas. Entonces el Señor se manifestó con gran esplendor a todo su pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el animal que iba a ser quemado y a las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los israelitas lanzaron gritos de alegría y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas le mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes y llévenselo fuera del campamento. Ellos se acercaron y en sus propias túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Deberes y obligaciones de los sacerdotes. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar: no se dejen suelto el pelo, ni se rasguen la ropa en señal de luto, no sea que ustedes mueran y que Dios desgarre su enojo sobre la comunidad. Lo que sí deben lamentar sus hermanos de raza, todos los israelitas, es que el Señor haya tenido que provocar este incendio. No se alejen tampoco de la entrada de la tienda del encuentro para que no mueran, pues ustedes han sido consagrados con el aceite del Señor. Y tal como Moisés lo ordenó, así lo hicieron. Además el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. A ver, ¿qué le pasa? Vamos a ver, le damos aquí. Disculpen, familia, que esta laptop está portándose muy mal hoy. Seguimos. Después Moisés les dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón: tomen la ofrenda de cereales que ha quedado en las ofrendas quemadas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es una cosa santísima.
cómanla en un lugar sagrado, porque eso es lo que les ha tocado a ti y a tus hijos de las ofrendas que se queman en honor al Señor. Eso es lo que eso es lo que se me ha ordenado. Y el pecho, que es la ofrenda especial, y el muslo, que es la contribución, los deberán comer en algún lugar puro tú y tus hijos e hijas, porque esa es la parte que les corresponde de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. El muslo, que es la contribución, y el pecho, que es la ofrenda especial, serán lavados ante el Señor y presentados como ofrenda especial junto con las grasas que se les ofrecen para ser quemadas. Esta parte para siempre será tuya y de tus hijos, tal como el Señor lo ha ordenado. Entonces Moisés preguntó por el chivo que se sacrifica por el pecado y se encontró con que ya lo había quemado. Entonces se enojó con Eleazar y Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué no comieron el sacrificio por el pecado en un lugar sagrado? Es una cosa santísima y el Señor se lo dio a ustedes para que ustedes carguen con la culpa de la comunidad y obtengan del Señor el perdón de sus pecados. Puesto que la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes tenían que haber comido el sacrificio en ese lugar sagrado, tal como lo había ordenado. Y Aarón le contestó: mira, hoy han presentado ellos ante el Señor sus sacrificios por el pecado y sus holocaustos, y a mí me han sucedido cosas como estas. Si no hubiera comido hoy del sacrificio por el pecado, ¿le había agradado al Señor? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Vemos cómo verdaderamente el Señor es claro en su palabra, familia. El Señor es claro. Y el Señor es santo. Incluso la palabra lo dice, que sin santidad ninguno de nosotros veremos al Señor. Sabemos que ninguno vamos a ser perfectos, ninguno somos perfectos. Perfecto hubo solamente uno, que fue Cristo Jesús. Pero también entendemos que debemos de obedecer y acatar los mandamientos del Señor, acatar su forma a través de la cual Él nos enseña lo que es el bien y el mal, que es a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Entonces vemos como los hijos de Aarón, que fueron asignados como sacerdotes, pues a la hora que fueron a llevar la ofrenda delante del Señor, la palabra registra que el Señor se percató de un aroma extraño. Y leemos más adelante en el versículo, vamos a ver, en el capítulo 10, versículo 9, cuando tú y tus hijos, él le dice: además el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar a la tienda del encuentro, no deberán haber bebido vino ni bebidas fermentadas, no sea que se mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor le ha dado por medio de Moisés. Usted que me escucha, sabemos que Dios nos ha capacitado a todos con dones y talentos, que nos ha delegado algo por hacer, nos ha delegado un propósito en la vida, algo que debemos de asumir. Pero también tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros somos el ejemplo de Jesús aquí en nuestra tierra. Vemos como el Señor en su ira, al percatarse, según lo que yo entiendo, al percatarse que estas personas estaban tomadas, se airó y terminó con la vida de ellos. Tal vez usted dice: ay, pero qué cruel era el Señor. Pero verdaderamente hoy en día nosotros podemos y estamos viviendo lo que es la consecuencia de un mal testimonio de un cristiano. ¿Cuántas personas que todavía no han venido a los pies de Cristo miran la conducta de ciertos cristianos y dicen: y para eso es que yo le voy a servir al Señor? Porque para yo servirle al Señor como lo está sirviendo este caballero, mejor me quedo en el mundo. O para eso yo voy a darle mi vida a Cristo. Porque si esta dama es el ejemplo de lo que debe de ser una cristiana, yo no me estoy perdiendo de nada, porque perversidad en el mundo y mal ejemplo en el cristianismo. Por eso entendemos que el Señor dice
en la última línea del versículo 11, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Nosotros debemos de ser ejemplo para que las personas aprendan del cristianismo, pero no solamente, obviamente, la palabra del Señor, eso es lo más grande, ese es nuestro mejor ejemplo a seguir y esos son nuestro mapa de vida. Esta es la lámpara a nuestros pies, la palabra del Señor. Pero lamentablemente el ser humano dice, cría fama y acuéstate a dormir. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que entender que usted tiene que saberse manejar. No que usted va a vivir doble vida, no es que usted va a llevar una mentira, sino que nosotros debemos esforzarnos diariamente por ser eso que el Señor quiere que nosotros seamos, por darle esa libertad al Señor de obrar en nuestras vidas, para que cuando los de afuera nos vean, no vean una pantalla, no vean un teatro, no vean una máscara, sino que reconozcan a Dios a través de nosotros. Pero Dios no puede ser manifestado a través de nosotros si andamos mal, si andamos en pecado, si llevamos doble vida, si decimos que somos cristianos pero no nos comportamos como tales, si decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos egoístas, somos maliciosos, somos piedra de tropiezo para que otros caigan. Entonces por eso fue que el Señor se airó con los hijos de Aarón, porque Dios dice, yo lo delegué a ustedes como sacerdotes y ustedes deben de servirle como ejemplo al pueblo de Israel, tal y como yo se lo estipulé a Moisés, y ustedes no están siendo buen ejemplo por racketing, así mismito. Entonces, como nosotros no queremos que nos pase lo mismo, familia, hay que tener cuidado con eso. Yo hice un chiste, pero verdaderamente es así. Tenemos que tener cuidado con eso, porque al igual que como nosotros queremos ser buen ejemplo para nuestras amistades que nos rodean, buen ejemplo para nuestros hijos, buen ejemplo para nuestros jefes, que cuando hablen de nosotros digan, wow, verdaderamente este caballero y esta dama verdaderamente marcan la diferencia, son cristianos. Y cuando pregunten, son cristianos, así es que deben de ser las cosas. Bueno, familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado. Compártanlo con los demás para que la palabra de Dios pueda ser, verdad, compartida hasta los confines del mundo. Les deseo que tengan un día hermoso y espero poder saludarlos mañana en un nuevo video. Bendiciones.